Órale, asaltaron un motel. No solo la caja y los empleados, sino a los clientes. Uy, qué incómodo. En Apodaca, ¿antes o después? Pues imagínate. Por eso, ¿incómodo para ti antes o después? No, después. No, incómodo sería antes. Después ya. Un momento de mala suerte. Después lo que venga. Exacto. Un grupo armado llegó a las instalaciones del motel Periférico en Apodaca, Nuevo León. Fue reportado a las 6:50. Periférico en entronque con la autopista Monterrey-Laredo. Llegaron varios hombres armados y encapuchados. De manera violenta irrumpieron para asaltar a parejas que pernoctaban en ese lugar. No solo pernoctaban. No, también platicaban. El asalto provocó movilización policíaca, hasta policía militar y policía ministerial. Se informó que los asaltantes se llevaron además pantallas de televisión, dinero en efectivo y lo que trajeran de valor los clientes. Alguno de ellos declaró que se trataba de 8 hombres con armas largas y cortas. ¿Se llevarían la ropa? Pues los metieron en un buen lío si se llevaron la ropa. Sí, porque ese sería un momento muy difícil de explicar, de definir, de ver qué decisión tomas. Sobre todo, ¿cómo llegas a tu casa desnudo? Sí, no. O sea, No, pues te asaltaron y ya. O vieja, tráeme un pantalón. Sí, en un motel. Me robaron mi ropa. Yo se lo llevo acompañado de una pistola cargada. Exacto. Un profesor cruza un río a nado todos los días para llegar a su escuela. En la India, comenzó a trabajar como profesor en una escuela primaria. El trabajo le encanta, pero se topó con el problema de resolver dificultades para llegar, no disponiendo de otro modo, aparte de que toma un autobús, tiene que cruzar a nado un río para llegar a clases. Los buenos maestros nunca se olvidan. Todos guardamos en nuestra memoria a un profesor único e inolvidable, que con dedicación y enseñanzas nos ayudó a mejorar como estudiantes y como personas. Pues este es admirable. Un profesor indio que cruza a diario un río para reunirse con sus alumnos. Eso es vocación, ¿eh? Sí. Lo demás son tonterías. Pero además, como las buenas obras se premian, porque te aseguro que a este hombre no le duele ni una media muela. Porque como hace ejercicio todos los días, un ejercicio sano, completo, en principio llega de buen humor con los niños. Y la tarea se hace muy ligera porque está de buen humor. Es ahora muy famoso, salió en una película ya. Fíjate. ¿Sí? Sí, tiene tiempo. Se hicieron cortos de escuelas en todo el mundo, una campaña. Y hay niños en África, en la India, en Estados Unidos, en todo el mundo. Una escuela en particular hace un corto pequeño y sale este hombre con su bolsita nadando. De hule. Sí. Y ya hasta construyeron un puente, pero él no lo... Bueno, hay otros que tienen que abordar o un burro o una mula. Sí. Y hay otros a los que, siendo rurales, en cada uno de los hogares donde están viviendo los alumnos, les invitan a comer.
como la policía. Hay una zona en Guerrero que está en Tlapa Guerrero. Hace años los maestros tenían que cruzar el río. En época de lluvia era imposible porque el río crecía de una manera muy peligrosa. Pero el resto del año tenían que cruzar el río para llegar a la escuela, porque la comunidad estaba dividida por el río. No, pero si el maestro llega así, imagínense los alumnos. Porque el maestro va a cumplir una obligación, le pagan. Pero los alumnos, hay unos que se ve cómo se organizan para pagarle al Caronte de su pueblo a que los lleve al otro lado. Es que hubo un reportaje especial sobre eso. Los alumnos en particular en diferentes regiones del mundo, todo lo que batallan para llegar a tomar clases, aparte de todo lo que lidian con su propio contexto de vida en su comunidad, y que los maestros se convierten en más que un maestro, porque son asesores, son como padrinos, los abuelos, son los que les dan consuelo y hasta comida, porque llegan muchos desnutridos. Ingrid se llamaba. Esta Ingrid, una mujer norteamericana de 40 años de edad, conoció a un hombre por internet y terminó desmembrada. John Robert, de 37 años, salió durante un mes con la hoy fallecida y es el principal sospechoso del asesinato, por lo que lo detuvieron el día de ayer. No se declaró culpable y comentó que estaba demasiado ebrio para recordar lo que ocurrió. La víctima era una mujer divorciada con 3 hijos y trabajaba como enfermera en Estados Unidos. Ese es el riesgo de estas amistades, que no sabes a ciencia cierta cuál es el propósito, el origen, o no conoces el carácter. Yo creo que eso es lo más importante, ver los ojos, el rostro, las expresiones de una persona te puede dar una pista de algo. No, al contrario, son los que se portan hipócritamente, fingen. Sí. Hace, ¿qué tendrá? Como 2 años ocurrió aquí en México, con una jovencita que conoce a un muchacho también por internet y va y la deja medio envuelta en un colchón ahí por Tlatelolco, porque igualmente la mató, y él era un súper estudiante con posgrado y había estudiado en el extranjero y bueno, magnífico para la escuela, pero con una mente maquiavélica, y lo conoció por internet. Un hombre se desapareció en España y tuvieron que recurrir a un sistema que dio resultado, a su perro, para localizarlo. El perro llevó a los de la búsqueda hasta un lugar donde el hombre de 80 años de edad había caído en un agujero. Gracias a las señales dadas por el perro, el hombre de 80 años que había caído en un pozo fue rescatado. Y es que explicó que también sacó un cordero de los que cuidaba y después, al querer, ya no pudo escapar. El vecino alertó que se echaba en falta a la víctima, y como cada mañana había salido al monte a pastorear a sus ovejas, localizaron a estas y al perro, pero no al vecino. Entonces se creó un dispositivo de búsqueda en varias zonas que solía frecuentar durante el pastoreo. Y finalmente alguien notó que el perro que salía con él andaba ahí. A su paso por el lugar, el can llevó al dispositivo de búsqueda hasta una finca abandonada. Eran ya muy avanzadas horas de la noche cuando lo rescataron en buen estado de salud, y relató que se cayó cuando intentaba sacar a un cordero
que se había precipitado también al mismo pozo. Otro perro heroico. Para que luego digan que los perros no tienen reacciones humanas. El pastor pastoreado por el perro. Sí, ándale. Oye, ¿qué es un mozo de escuadra en España? Ese el cuida del los caballos. toreo, ¿no? Era de cuadra, ¿no? Es como Zapata. Sí, caballerango que era Zapata. Eso, aquí les decían así, ¿no? Un mozo de escuadra mató a su mujer y luego se suicidó en Barcelona. En el momento del suceso se encontraba en la casa la hija menor de edad de la pareja y otra familiar menor de edad también. Los hechos ocurrieron, según declaraciones del alcalde, cuando no había ninguna denuncia contra él ni orden de alejamiento que pudiera apuntar al desenlace. Llevaba cerca de un mes él dado de baja. Cuando los agentes llegaron, encontraron el cuerpo del hombre de 45 años y una mujer de 36, ambos españoles. Los dos menores han recibido atención por parte del equipo de psicólogos enviados por las emergencias. Pobres jovencitos. Una es niña, la otra nada más dice que es un familiar, ¿no? Pero te imaginas lo que les va a quedar en su mente para toda la vida, independientemente de que les den tratamiento y lo superen. La imagen no se borra. Sí, un suicidio de un familiar querido es una cosa muy dolorosa. Pasan años y pasan y sigues teniendo... Pero se sabrá si fue un pacto suicida o una agresión. Peor eso. Una mata. Porque además te cuestionas todo. Porque, o sea, no es lo mismo el infarto o un asalto que finalmente es algo que no. El suicidio te lleva a estarte preguntando una tras otra vez por qué, cuál es la razón. Y la pregunta más dolorosa es, ¿qué hice yo? ¿Tendré yo algo que ver? Esa. Sí, es. Un descubrimiento casi arqueológico acaba de realizar Estados Unidos. Recuperaron los restos de aviadores estadounidenses desaparecidos hace 72 años en el Himalaya. Volvieron a casa ayer después de tareas de búsqueda y de un equipo del Pentágono en la jungla. Los restos del primer féretro fueron encontrados por un equipo de la Agencia de Misioneros de Guerra y Desaparecidos en Combate, dependiente del Pentágono. Se dedica a buscar por todo el mundo restos de soldados estadounidenses desaparecidos. Este equipo, compuesto por unos 10 miembros civiles y militares, acompañados por otros del personal local, localizaron un lugar donde se estrelló un avión. Les llevó 3 días de caminata llegar al lugar. Montaron un campamento en el corazón de la jungla. Luego de 8 horas al día, rastrearon un terreno difícil, retirando del suelo una capa hasta llegar a los huesos de los aviadores desaparecidos entre los restos de su aparato, un bombardero B-24. Pertenecen a uno de los 8 aviadores que se encontraban a bordo. Ahora tratan de identificarlos según el ADN y encontrarlos a sus familias 72 años después. Los huesos son escasos, pero las familias dicen que son muy valiosos. Tener algo que colocar en un féretro formalmente identificado, aunque sea nuestro abuelito, dijo alguien de la familia,
Es la primera vez que la agencia logra encontrar restos en India, aunque todavía hay por ahí 350 desaparecidos estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial. Según un grupo de expilotos, 590 aviadores se estrellaron en esa parte. Es una zona sensible para India, pues se encuentra bajo la soberanía de Nueva Delhi, pero China lo reivindica como parte del Tíbet. Sí. En aquella época estaban muy duros los combates contra Japón, que había ocupado precisamente el país vecino, que es Birmania, que es donde ocurre lo del puente del río Kwai. ¿Ah, sí? Sí, esa selva viene a ser la misma, nada más que del lado de la frontera de la India. Y durante muchos años se bombardeó al ejército japonés que había ocupado el sureste asiático. Pues deberíamos traer a estos investigadores aquí a Ayotzinapa. Pues sí, gente así son los únicos que pueden... Imagínate, si puedes encontrar después de 70 años unos restos en la selva, deben de tener una agudeza en la técnica y en la manera de investigar. Pues hay que hablarle al Pentágono. Que nos las preste un rato. Se mencionó que Estados Unidos debería apoyar en las investigaciones, pero se desechó por el temor que tenemos a que Estados Unidos meta su cuchara. Así es.